Dios los bendiga en esta preciosa noche. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Domingo, bien, aquí visitándolo. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Vamos a meditar bajo el tema la vida cristiana consagrada a Dios. La vida cristiana consagrada a Dios. Oiga bien. El deber ser. La vida cristiana consagrada a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Allí vamos a meditar. Esta palabra tiene las evidencias, tiene las pruebas para que nosotros los examinemos. Para que nosotros los examinemos. Si como cristianos estamos viviendo una vida consagrada a Dios. Por eso el tema es la vida cristiana consagrada a Dios. El deber ser. Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Preciosa la palabra de Dios. Esto es lo mejor que hay en el mundo. La iglesia de Cristo y la palabra de Dios. Es mejor que el oro, es mejor que la plata, que rubí, diamante, bitcoin, dólar, euro. Es mejor. Pero también las otras cosas no significa que hay que desecharlas, no enseña eso. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es Cristo, su palabra. Y vamos a desarrollarlo para que nosotros estemos seguros, que haya convicción que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dos eventos: morimos, pero hay que morir en Cristo, muerte física. Y la otra es que estamos esperando a Cristo. Si Cristo viene, hoy que viniera, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Por eso que este tema es la vida cristiana consagrada a Dios. La vida cristiana consagrada a Dios. Aquí no es de apariencia, piedad de apariencia, no. Es lo que la palabra enseña. Y vea que hemos leído 2 versículos del capítulo 12, donde ya el Espíritu Santo por medio de Pablo ya expuso 11 capítulos, desde el 1 al 11. Desde el 1 al 11. O sea que para entender, oiga bien, para entender y esforzarlos para vivir esta vida cristiana consagrada a Dios, significa que debemos los 11 versículos anteriores leerlos muy bien, estudiarlos muy bien, para que nosotros podamos comprender lo que Dios nos da cada día. Bien, el versículo 1 lo he desglosado. Versículo 1. Punto número 1, así que, hermanos. Punto número 2, os ruego por las misericordias de Dios.
Punto número 3, que presentéis vuestros cuerpos A, en sacrificio vivo, B, santo, C, agradable a Dios. 4, que es vuestro culto racional. Ese es el capítulo 1. Vamos a iniciar esos puntos. Así que, hermano, oiga cómo introduce el Espíritu Santo por medio de Pablo. Así que, hermano. O sea que es una, bien puede ser una conclusión o es una conexión de los 11 capítulos anteriores que ya los recibimos, ya los leímos, ya los palpamos. Ahora dice, así que, hermanos, y le habla a hermanos, aquellos que dicen que son cristianos. Por eso está conectando los 11 capítulos anteriores. Así que, hermanos, conectando con todo lo que enseñó del 1 al 11. Por eso hay que leerlos, hay que leerlos. Y sabe, nosotros como cristianos debemos de dar una respuesta categórica a la gracia y la verdad. La gratitud por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos de responder con acción de gracia. Debemos de estar agradecidos. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Debemos de dar una buena respuesta a Dios. Mucha gente anda sirviéndole al hombre, al ser humano. Quiere estar bien con el pastor, quiere estar bien con los que dicen ser apóstoles, los que mal llamados profetas y todas esas cosas. No, aferrémonos a la palabra de Dios. Aferrémonos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y tener una buena comunión. Es que así que, hermanos, lo está hablando hoy a nosotros aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. El cuerpo de la iglesia, la cabeza es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Punto número 2. Oiga bien, si ya hoy se dirigió a nosotros, así que, hermanos, así que usted que dice que es hija de Dios, hijo de Dios, usted que dice que pertenece a la iglesia espiritual de Cristo, ya lo habló, ya los ubicamos. De acuerdo a los 11 versículos. Recuerde que por lo general las epístolas de Pablo siempre tienen ese, uno es teórico, parte teórica, doctrinal, y viene la parte práctica. Por ejemplo, acá viene la práctica, viene el ejercicio. Por eso que es la vida cristiana consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Punto número 2. Os ruego por la misericordia de Dios. Oiga, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, que aquí nosotros debemos de tener un acto voluntario, no obligatorio, no. Por la buena respuesta que damos en gratitud, que nos ha perdonado los pecados, nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna. Ese ruego, por favor, obedezcan, aplíquense. No porque Pablo lo diga, no porque el que predica, no. Es por las misericordias de Dios. Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Las misericordias. La misericordia. Y vamos a leer, vea, un versículo que todo el mundo lo puede, por lo general. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es misericordia. Amor, misericordia. Ahora os ruego por las misericordias. Si nosotros leemos, vamos a leer unos versículos, parece la Biblia también va, porque es necesario. Vamos a leer Romanos 5, Romanos 5:8, en la cual nos orientará mejor. Dice, oiga, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es grandioso. Eso es misericordia. Amor, misericordia. Porque Dios, por medio del amor, da misericordia. No es primero la misericordia, no. El amor. Es el amor de Dios manifestado por medio de la misericordia. Por eso que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Vamos a leer Gálatas 2, 19, 21. Gálatas 2, 19, 21. La vida cristiana consagrada a Dios, estamos consagrando. ¿Usted qué dice? ¿Qué respuesta tiene al Espíritu Santo? ¿Estás consagrándose a Dios? ¿Estamos consagrándolo a Dios? Recuerde que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y podemos engañarnos nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso es que se anuncia el Evangelio. Y por eso que cada cristiano somos responsables de escudriñar las Escrituras. Porque usted sabe, en estos tiempos, tanta gente que quiere dinero, quiere fama, quiere que le sirvan, cree tener la verdad. Mucha gente. Vea, oiga bien, Gálatas 2, 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. 20. Esto es precioso. Y esto debe estar en la condición de nosotros. Oiga bien, en los cristianos, en usted, en él, en ella, en mí, en cada uno de nosotros. El 20. Oiga, usted sabrá si esto se está cumpliendo en su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga bien, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted, por él, por todo el mundo, dice la palabra. Y el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está en un debate de la ley y la gracia, Cristo. Pero acá estamos hablando de misericordia, el ruego que hace el apóstol Pablo a estas personas, que en agradecimiento de que los habían salvado, ellos respondieron, y eso respondieron de una forma positiva, y eso es lo que quiere Dios ahora. Te ve, las iglesias están llenas, pero están podridas. Así es, podrida. ¿Hay un remanente? Sí, hay un remanente. En cada lugar hay un remanente. Ahora, debemos de esforzarlo para hacer de ese remanente. Recuerde cuando vino la promesa sobre la profecía de Joel, en el libro de los Hechos dice que eran 120. ¿Considera usted bastante o poquito?
Eso es poco, 120. Ese era el remanente. Ahora se puede imaginar usted si se congrega, porque hay algunos que ya no se congregan, porque siempre ponen excusas. No, es que no importa que estén todas podridas, pero tenemos que estarlos congregando. Siempre tenemos que estarlos congregando. Porque lo demanda Dios. Sí. O cómo vivió el modelo, la iglesia modelo es la primitiva. Ese es el modelo. ¿Y cómo vivieron ellos? En comunión. O sea que se congregaban. Era un pueblo unánime, perseverando. Ahora estamos mostrando aquí, si estamos agradecidos con Dios, que éramos ladrones, borrachos, violadores, éramos de todo. De lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, de ahí lo sacó Dios. Para ahora ser hijos de Dios. Y vamos a leer otro versículo. Estamos en el punto número 2 del versículo 1 de Romanos. Estamos en la vida cristiana consagrada a Dios. Oiga, consagrada a Dios. Efesios 2, 1 al 7. Vamos a leer. Eso es lo importante de leer la palabra de Dios. Efesios. Os ruego, hoy a nosotros lo dice así también. Por favor, lean la Escritura. Así lo dice el Espíritu Santo. Hoy no es Pablo, es el Espíritu Santo. Escudriñen la Escritura, porque los van a engañar, los van a arrastrar al error. Así gime el Espíritu Santo hoy. Así gime. ¿Y nosotros qué hacemos? Bien, gracias. Una vida light. Vea, Efesios capítulo 2 del 1 al 7. Pero usted está consagrando su vida a Dios. ¿Qué opina? Pues? Da que pensar. Da que pensar, quiérase o no. Da que pensar, porque tenemos que cambiar. Oiga, Efesios 2, 7 versículos, vamos a leer. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, os ruego, por las misericordias de Dios, por todo lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que enseña desde el 1, Romanos, desde el 1 pone el pecado, pone la justificación. Lo enseña.
En el 8, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Oiga, eso es tremenda esa palabra, pues. Es una gran esperanza que le da a uno. Una gran seguridad que le da a uno. Mucha gente anda peleando porque dicen que hay personas que es salva y que puede perderse. Bueno, es cosa de ellos. Pero a mí me dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para todo aquel que anda en Cristo Jesús. El que no anda conforme a la carne. Entonces yo me agarro de la palabra. De ahí hoy que digan que se pierde, que bueno, para ellos que... Pero nosotros es la palabra. Y todo eso es misericordia. Es misericordia. La misericordia de Dios mostrada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no debemos de vivir como la carne quiere. No, debemos de vivir conforme al Espíritu. Fíjese, os ruego, el significado, el llamar cerca, es decir, invitar, invocar, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolación, consolar, exhortación, exhortar, exigencia. Eso os ruego. Ese ruego que hay para todos aquellos que decimos ser cristianos. Porque este es agradecimiento. La respuesta de nosotros tiene que haber gratitud. Un corazón contrito, humillado, humilde, entregado a la obra. Misericordia, del griego optirmos, es la compasión, oiga, bondad y amor fiel de Dios en acción, que lleva al perdón y ayuda a los necesitados sin merecerlo. Proviene de Gesed, amor fiel, y Rahamim, entrañas, compasión maternal. Implica paciencia, dar segundas oportunidades y aliviar el sufrimiento con Jesús como su máxima expresión. Ahora, eso, aquí hablamos de misericordia, pero ¿hay misericordia en usted? ¿Hacemos misericordia nosotros? ¿Hacemos misericordia? Nosotros, cuando alguien peca, ¿cómo reaccionamos nosotros? Solo andamos viendo la pajita en el ojo del hermano, de la hermana, del vecino. Pero la viga que andamos, ¿qué pasa con su viga? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo con su viga? ¿Qué hago yo con mi viga? Y esa viga siempre la vamos a andar, viga. Siempre. Puede leer ahí en Mateo 7, por ahí. Sí, siempre andamos de juez, de juez, de juez. Hay mucha gente que, bueno, en El Salvador les decimos metidos. Les decimos metidas. Gente que no la están llamando, no la invitan, pero ahí está de metida, hablando lo que no debe decir. Y así también llena las congregaciones de gente así. Y dicen que son hijas de Dios, dicen que son hijos de Dios. Hay misericordia. Hacemos misericordia nosotros. Así como este ruego que hizo el Espíritu Santo por medio de Pablo a esas personas, y ahora es a nosotros, para que lo diga, hey, una palmadita, hey, te ruego por las misericordias de Dios, ¿qué es lo que te ha hecho? Mira, te ha perdonado los pecados, te ha salvado, te ha dado la vida eterna, mire, faltan las bodas del Cordero, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es misericordia, porque ¿quiénes éramos nosotros? Recuerde que estamos en el versículo 1, Romanos 12. El punto número 3. Que presentéis vuestros cuerpos. A. En sacrificio vivo. B. Santo. C. Agradable a Dios. Esto debemos de estarlo entregando, ejercitando cada uno de nosotros. Dice que presentéis vuestros cuerpos. Presentar significa, del griego paristemi, oiga bien, estar junto a, es decir,
transitivo, exhibir, proferir específicamente, recomendar figurativamente, substanciar o intransitivo, estar a mano, ayudar. Eso es presentar. Ser, espíritu, cuerpo y alma. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos. Recuerde que aquí habla en plural porque le está hablando al grupo, a la iglesia. Por eso presentéis, plural, vuestros, plural, cuerpos, plural. Porque nosotros ¿cuántos cuerpos tenemos? Uno. Pero cuando se le habla a la multitud, que a eso se refiere. Ahora, es la entrega total, oiga bien, la entrega total. La entrega total. Uno decía en alma, vida y corazón. ¿No? Todo nuestro ser, espíritu, cuerpo, alma, hay que entregarle, ¿sabe? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el orgullo, el egoísmo, la soberbia, la altivez, el enojo, la ira, lo ladrón que somos algunos, todo eso hay que entregar, hay que presentarlo a los pies de Cristo para que los ayude y los libere de todo pecado que pueda estar en nosotros. Hay que presentárselo, hay que presentarlo. Y aquí vamos con el primero, en sacrificio vivo. Y dice cuerpo, su cuerpo, o sea, por eso lo menciono, ser, espíritu, cuerpo y alma, que está allá en 1 Tesalonicenses, está ahí. Es toda nuestra vida, todo, oiga bien, todo. Sacrificio vivo. Acá hace un contraste con lo del Antiguo Testamento. Recuerde los sacrificios en el tabernáculo, después en el templo. Eran unos animalitos que llevaban ahí. Y eso los degollaban. El penitente ponía la mano en el corderito y el sacerdote lo degollaba. Prácticamente eran sacrificios muertos. Pero nosotros los exige sacrificio vivo. O sea, entrega viva. Por eso debemos de estar seguros si hemos nacido de nuevo. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora, si hemos nacido del agua y del espíritu, tenemos que estar entregados en sacrificio vivo. No muerto. No muerto. Es un contraste del Antiguo Testamento, de los sacrificios, los holocaustos, en lo cual hace alusión muy clara que se tiene sobre los sacrificios de los animales. Mire, usted está presentando en sacrificio vivo todo su ser. Mire, hay gente que no quiere colaborar por la obra. Tenemos que colaborar. Económicamente hay que colaborar. Lo que propone en su corazón. No lo que dice Malaquías. No. Lo que propone en su corazón. Y no solo donde se congrega uno. También fuera. Las misericordias. Con la misericordia con otras personas. También. ¿Sí? En sacrificio vivo. Sacrificio del griego tusía, sacrificio, el acto o la víctima. Oiga, el acto o la víctima, literalmente o figurativamente. Propiamente ímpetu, respirar fuertemente, soplar, humear, es decir, sacrificar. Propiamente por fuego, pero generalmente por extensión, inmolar, matar por cualquier propósito, matar, sacrificar, sacrificio. Eso significa el sacrificio vivo. O sea, nosotros debemos de gastar nuestra vida
sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Sacrificar el tiempo, sacrificar el dinero, sacrificar todo se sacrifica. Todo. Eso es lo que nos está enseñando. Por eso es la vida cristiana consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Vivo significa vivir, literalmente o figurativamente. Del griego sao, vida, viviente, vivir, vivo. Ahora nosotros debemos estar seguros que hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, hemos recibido el perdón de pecado, la salvación, la promesa de la vida eterna y otras promesas. Pero ahora nosotros tenemos que cumplir. Y por eso va el ruego. Por eso es el ruego. Ahora nosotros, en agradecimiento, vamos a responder positivamente a la obra. En 1 Corintios 6, 19, 20. Oiga bien. También antes que lo lea. Hay muchas personas, oiga, estamos hablando de cristianos, que decimos ser cristianos. Es una tristeza y da lástima escuchar y gente que ya lleva sus 5, 7, 10 años y por ahí así. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. El pensamiento está equivocado. No podemos hacer lo que nosotros queremos. No. Pero hoy como cada quien justifica su estilo de vida, entonces pues le da rienda suelta a las pasiones pecaminosas, a los deseos del cuerpo, a los deseos del cuerpo. En 1 Corintios 6, 19, 20, 19, es una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es la pregunta. Y que no sois vuestros. ¿Está escuchando? Oiga, ser hijo de Dios, ser cristiano, evangélico, no es cualquier cosa. No, no, no. Versículo 20. Porque habéis sido, oiga bien, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga, ¿cuánta gente estamos tan equivocados? ¿Cuánta gente que dice que en las cuatro paredes, en toda congregación, cuánta gente está tan perdida? Tan perdida. Mire. ¿Y sabe por qué? Es por el pecado, es por el orgullo, porque es desobediente. Es desobediente, lastimosamente. A precio. ¿Quién pagó el precio? A precio de sangre. Su vida tuvo que padecer. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no los pertenecemos ya. Por eso hace poco hablé de eso también, del llamado cuando hizo nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Cuando hablé del egoísmo. Del egoísmo. Sí, porque ¿cómo es que un cristiano puede declarar así bien libremente y tranquilamente? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo no me someto a nada. Yo tengo que vivir mi vida. Y es cristiano. Y a veces hasta predican, dan enseñanza. Pero qué moral o qué autoridad pueden tener para dar. Pero como hoy en esta época se vale de todo, lastimosamente. Lastimosamente. ¿Bien? O ignoráis que vuestro cuerpo, oiga bien, es templo del Espíritu Santo. ¿Es templo del Espíritu Santo o no es templo del Espíritu Santo? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo.
Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, porque habéis sido comprados por precio, glorificados. Oiga, estos son imperativos. No es que si yo quiero o no quiero. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Esto es tremendo, le voy a decir, porque mucha gente más parecen, y aquí quizás se van a enojar algunas personas, más que todas las prostitutas. Las prostitutas, pues ellas tienen una forma de vestir. Ellas se pintan, ellas son parientes de Jezabel, pues. De Jezabel, es una realidad. Y a veces la gente dice que eso, cuando en las iglesias dice que es legalismo. Eso no es legalismo. El legalismo hay que tenerlo muy claro, hay que conocerlo muy bien, el legalismo. Y hacen con el cuerpo lo que quieren. Que ponen aritos, y unas uñas como si son de la ciguanaba, y un montón de cosas. Y en los hombres también, unos que como si son como Walter Mercado, como todos los dedos andan anillos, andan hasta pulseras en el pie. O sea, hombres y mujeres, va parejo, ¿no? ¿Por qué? Por ese mal pensamiento. Esa es fortaleza, oiga. Son fortalezas. Mire, esas hay que destruirlas. Aunque andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, llevando cautivo todo mal pensamiento o palabra que se levante contra Dios, y llevando cautivo a los pies de Cristo, para que seamos obedientes. Vea, es precioso la palabra de Dios, pero la gente así anda. Y cuando uno se encuentra con estas escrituras, porque habéis sido comprados por precio, ya no somos dueños. Ya no podemos vestirlos como nosotros los de antes la diabla gana. Y glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vea, aquí no es de discutir, sino de aprender, que nosotros debemos de aprender. Recuerde que aquí estamos trabajando, sirviendo para un destino, y es un destino a la vida eterna. ¿Creemos? Debe haber convicción. Para eso estamos. Para eso estamos. Damos el punto número 3. Que presentéis vuestros cuerpos. B, santo. Oiga, santo. Santo. Ya lo presentamos vivo. Ahora la pregunta es, ¿estamos vivos espiritualmente? ¿Está vivo espiritualmente? Usted lo sabe. Si estamos vivos espiritualmente, si hemos nacido de nuevo. Santo, del griego hagios, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, o religioso, ceremonia consagrado, santísimo, santo, santa, santo. Santo, recuerde que nosotros la justicia de Dios la hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Los ha hecho justos y los ha santificado. Ahora, ¿cómo hay que presentar nuestra vida, nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma? Todo nuestro ser. ¿Cómo? Santo. Santo. Sí, porque Él los ha hecho santos. Los ha santificado. Los ha justificado, los ha santificado. Ahora nosotros estamos en ese proceso de la regeneración, de la santidad. Estamos constantemente. Pero hay gente que
Otro mal pensamiento. Ay, corazón, que Dios mira solo el corazón. No, Dios mira el corazón. Oiga, el cambio inicia del interior, no es por fuera. Pero mucha gente los preocupamos por lo exterior excesivamente, pero podridos por dentro. Podridos por dentro. Significa que no ha habido cambio. No. Muchas personas. El cambio es interior. Y claro, se debe manifestar exteriormente. Pero la gente, para justificar su mal estilo de vida, dice, no, Dios mira el corazón. Mira el corazón. Por eso es la vida cristiana consagrada a Dios, dedicada a Dios. Por eso somos santos. Y ser santo significa apartados del mundo. Oiga, nos sacó de los cenagosos, los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ya los apartó. ¿Para qué? Para consagrarlos a Dios. Para estarlos consagrando a Dios. Recuerde que Dios, vean el tabernáculo, estaca, todos los materiales, todo lo que se usó en el tabernáculo de Moisés, todo fue santificado. Todo fue santificado. Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para presentarse una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin pecado. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para presentarse una iglesia pura, santa. Sé santo porque yo soy santo. Y vivir y ser santo en toda vuestra manera de vivir. Usted lo puede encontrar allá en las epístolas de Pedro. Pero ¿qué está pasando? Pues en muchos de nosotros no valoramos las cosas de Dios. Recuerda el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive, en los últimos versículos, dice que no podían discernir entre la izquierda y la derecha. ¿Qué significa eso? Que sí, eran malvados, pues, paganos, pero se arrepintieron, ¿no? Porque cuando Jonás se enojó con Dios y todo eso. Ahora, pero nosotros ahora, ¿cómo hay que presentar nuestro cuerpo, nuestra vida? ¿Cómo hay que presentarla? Primero, vivo, en vida espiritual. Luego, santo. Tenemos que estarlos consagrando a Dios. Allá en como el 22 de Apocalipsis, puede buscarlo por ahí, versículo 11, 12 por ahí. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, pero el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sí? Qué tremendo. En 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, oiga bien, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos ha justificado, nos ha santificado. Ahora, ¿cómo hay que presentar nuestro cuerpo? Los han metido, mire, mucha gente estamos engañados porque vamos a cuatro paredes, bueno, hay unos que pasan más de una hora en alabanza, de labio. Pero eso no es nada. Oiga bien, eso no es nada para el tiempo que pasamos afuera. Una hora ahí, 2 horas. Y pasamos 22 horas afuera. En las iglesias, en las congregaciones, wow, sí, son inmaculadas, inmaculados.
Pero fuera de allí, bien diferente. Nosotros, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué significa eso? Es toda nuestra vida, todas nuestras actitudes, todos nuestros pensamientos. Honrar a Dios. A todo eso, entregado a Dios. Y eso es lo que estamos hablando hoy, porque es la vida cristiana consagrada a Dios. ¿Usted está consagrado a Dios? ¿Se está consagrando a Dios? Porque esto es constante, es evolutivo. Porque tenemos que irlos pareciendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el punto número 3, en el versículo 1 de Romanos. Sé agradable a Dios. Presentamos vivo, santo, ahora agradable a Dios. O sea, nosotros, todo lo que hacemos, ¿será agradable a Dios? Es una pregunta. Todo lo que hacemos, hasta pensamiento, ¿será agradable a Dios? ¿Será que será olor grato a Dios? Sí, tenemos que ser sinceros, porque ¿cómo podemos mentirle al Espíritu Santo que mora en nosotros? Si somos salvos. Si somos salvos. Ahora, todo lo que hacemos, lo que hablamos, las obras que hacemos, lo que hablamos, lo que miramos, lo que palpamos, todo nuestro actuar, ¿será agradable a Dios? ¿Será que Dios lo está aprobando? Aprobando, de aprobar. ¿Será que lo recibe? Recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo confrontó a los judíos y les dice que ustedes de labio me honran, son buenos para hablar, ¿verdad? Claro, eso no está en la Biblia, pero de labios me honran, pero su corazón, ¿dónde estaba? Muy lejos, muy lejos. Y ¿se repite eso? Claro que se repite. Claro que se repite. Por eso, ¿sabe? Aquí voy a hacer un paréntesis. Oiga bien, voy a hacer un paréntesis. En Daniel, por ejemplo, en Daniel nos enseña la estatua de Nabucodonosor. Eso fue para la gloria de Nabucodonosor. Pero luego en el capítulo 7 de Daniel nos presenta esos mismos 4 imperios y ve la maldad del hombre. La maldad, la perversidad que hay en el ser humano. Viene un imperio como hoy. Presidentes que son malvados, pedófilos, violadores, corruptos, de todo tienen, de todo. Pero Dios ya los enseñó, ¿verdad? Y ahora nosotros seguimos como esa gente, muchos en las congregaciones, porque recuerde que en las congregaciones está el trigo y la cizaña. Algunos quieren defender eso, que no. Hay trigo y cizaña. Ahora usted ¿es trigo o es cizaña? ¿Soy trigo o soy cizaña? Debemos de saberlo. ¿Y quién más lo sabe? ¿Quién no se equivoca? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, presentáis vuestros cuerpos agradable a Dios. O sea, nuestro estilo de vida lo está aprobando Dios. ¿Estamos trabajando en la obra? Agradable, oiga bien, del griego, eurestos, se refiere a acciones, pensamientos o personas que complacen a Dios, alineándose con su voluntad y gracia. Implica acciones moralmente sólidas, aceptables y satisfactorias para Él, para Dios, frecuentemente asociadas con la fe, la obediencia y la conducta ética. La moral, como respuesta, oiga, a la salvación recibida. Debe de haber gratitud por ese llamado que hace. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo.
agradable. Debemos de estar seguros que cuando nosotros, donde quiera que estemos, estamos agradando a Dios. Estemos agradando a Dios. Porque estamos hablando de la vida cristiana consagrada a Dios. Y alguien que está consagrando a Dios, que es dedicado a Dios, ¿qué debe estar haciendo? ¿Qué debe estar haciendo? Dios está recibiendo todo su actuar. ¿Cree que Dios le aplaude por todas las cosas que hicimos este día? Este día. Hagamos un inventario. Dios aprobó, este día nos aprobó Dios, wow. Y recuerde que esto no es para salvación, no, esto es para ir creciendo espiritualmente, madurez y ser como Cristo, Mire, la vida cristiana consagrada a Dios. Por eso es ese cambio de las epístolas, cartas de Pablo. Siempre la parte teórica doctrinal y después viene la práctica. Teoría, práctica. Y este 12 es práctica. Es práctica. Punto número 4. Oiga bien. ¿Qué es vuestro culto racional? La verdadera adoración no es solo cantar, como hablé anteriormente, no. Culto, oiga bien, culto significa, del griego, latpeia, ministración de Dios, es decir, adoración. Culto, oficio, servicio. Ministrar a Dios, es decir, rendir homenaje religioso, rendir servicio, siervo, culto. El culto es estar cultivando, pues, cada día, estarlo consagrando a Dios. Seguimos con el culto. Es el reconocimiento, adoración y servicio amoroso del pueblo hacia Dios, basado en su revelación, la que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Más que un ritual, es un diálogo constante de entrega, alabanza y obediencia, derivado del latín colere, cultivar, cuidar. Busca honrar a Dios, fortalecer la fe comunitaria y expresar devoción. Por eso nosotros estamos evolucionando cada día. Tenemos que estar evolucionando, porque si lo estancamos hay problemas, y graves problemas. Y racional, estamos hablando del culto racional, algo dicho, inclusivemente el pensamiento, oiga bien, por implicación, tema, sujeto del discurso. También razonamiento, facultad mental o motivo. Por extensión, cálculo. Específicamente, con el artículo en Juan, la expresión divina, es decir, Cristo. Ahora, culto racional, del lógicos latreia, del griego. Es la adoración espiritual y consciente que ofrece el creyente, consistente en consagrar su vida diaria como a un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es una respuesta inteligente y coherente a la misericordia de Dios, diferenciándose de los rituales puramente externos. Sí, tenemos que tener cuidado. Vea, el pueblo, usted puede leer en Isaías, en el primer versículo, en el capítulo 1. Jehová les decía, hastiado estoy de sus animales gordos. Hastiado estoy porque ustedes vienen a hollar mi atrio. ¿Por qué? Porque el sacrificio que ellos llevaban, que ellos hacían, el animal, el cordero, el becerro, tenía que ser perfecto.
no debía de tener ningún daño, debía de ser perfecto. Y ellos metían ciegos, cojos, mutilados, y Dios, ¿qué decía? Hastiado estoy. ¿Y eso pasa hoy? Claro que pasa. Eso se repite hoy. Sí, mucha gente, sí, cuando vamos a las cuatro paredes, habemos algunos que somos más que momias. Más que momias. Que no se saca una adoración, un aleluya, un amén, no. No. Se repite. Es que el corazón está inclinado al mal. Sí, es cierto. Pero que no tiene el Espíritu Santo. No tenemos el Espíritu Santo. No tenemos la palabra. El grave problema es el trigo y la cizaña. Si somos cizaña, pues ¿cómo vamos a adorar a Dios? Vamos a ser tipos simples, indiferentes. Indiferentes. Entonces el culto es racional. ¿Ve? La vida cristiana consagrada a Dios. Estamos meditando. Versículo 2. Terminamos el 1. Estamos bien ahí. El versículo 1. Recuerde que es la vida cristiana consagrada a Dios. Esto es lo que debemos de estar haciendo cada uno. Así que, hermanos, por las misericordias, oiga, si Dios ha sido bueno con nosotros, es bueno con nosotros y sigue siendo bueno con nosotros. Por eso esos 11 capítulos, en Romanos, usted puede ver todo lo que enseña, la culpabilidad. Y ahí por el 3, bueno, cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo, es la justificación. Mire. Y el 8, donde habla de que ninguna condenación hay, y todo eso que Dios ha mostrado al ser humano para que alcance la vida eterna, para que alcancemos la vida eterna. Ahora vamos al versículo 2. Oiga, al versículo 2. 4 puntos, 3 literales. El punto número 1, vamos a meditar. No os conforméis a este siglo. 2, sino transformaos. 3, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 4, para que comprobéis cuál sea A, la buena voluntad de Dios. Oiga, esto es precioso, hombre. B, agradable. C, perfecto. Vamos a meditar en ese versículo. Todo sea para la gloria de Dios y la edificación de nosotros. Debemos de alimentarlos con leche no adulterada, sino pura, leche pura, palabra pura. Somos responsables. No aceptar todo lo que escucha uno, ¿no? Hay unas cosas que no tienen nada que ver. Nada que ver. Número 1. No os conforméis a este siglo. No os conforméis, del griego, subgematizo. Formar, oiga bien, formar en forma parecida, oiga bien. Es decir, conformar al mismo patrón, figurativamente. Conformar. No os conforméis a este siglo. El sistema del mundo es un modelo. Ahora nosotros salimos de ese modelo. Salimos de ese modelo. De ahí lo sacó Dios para estarlos consagrando a Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros está conforme a alguien con lo que la vieja criatura hacía, el pecado, la maldad, la perversidad? No debemos de conformarlos, sino alejarlos. Alejarlos. Ese molde ya lo dejamos. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y ese molde ya quedó. Miren las modas del mundo.
las corrientes del mundo, tantas ofertas en el mundo. El materialismo, el humanismo, el narcisismo, la misma psicología, se usa para que desviar a muchos cristianos. Muchos cristianos. Por lo no os conforméis. O sea, tengan cuidado. ¿Cómo es que van a seguir moldeándose? ¿Cómo van a dejar de moldearse? Estar viviendo como la vieja criatura. No. Dios los sacó del mundo para consagrarlos a Dios. Ya no podemos vivir como anda el mundo. No. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. Y dice, no os conforméis a este siglo. Ayo. Propiamente edad, era, por extensión, perpetuidad, por implicación el universo, específicamente período. Es período, este siglo, es tiempo, es una era. ¿Cuánto pasa usted en este mundo? ¿Cuánto vamos a pasar en este mundo? Bueno, no, para morirse solo necesita estar vivo. De ahí puede ser un niño, tiernito, puede ser de 5, 10, 20, 30, 60, 40, para solo estar vivo. ¿Cuánto tiempo pasamos? Bueno, la escritura dice que los más fuertes son 70, 80. Y terminó. Hasta ahí llegamos. Entonces no debemos de... Vivamos la vida, sí, pero para nosotros mismos, como esa gente que dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que divertirme, yo tengo que gozar, yo tengo que disfrutar. Sí, no es malo eso. Pero el problema es que cuando lo hacemos evadiendo nuestras responsabilidades con Dios y que no los acercan, sino que los alejamos, ese es el peligro. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. ¿Sí? No nos conformemos. Ya, este mundo ya, desgastemos nuestra vida en Cristo. Desgastemos nuestra vida en Cristo. Mire cuánta gente, ahí andan todavía tras de la pelota, ahí andan en los estadios, ahí andan en cualquier deporte. No es que sea pecado eso, pero uno ya tiene las prioridades. Las prioridades es Cristo. Porque mucha gente según le sirve al diablo y le sirve a Dios. Recuerden, ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Por eso la vida cristiana consagrada a Dios es dedicada a Dios. Así como muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos dedicados a X trabajo. Y esa es la dedicación. Ahora, ¿cuánto más la dedicación del cristiano consagrándose a Dios? Ahí está el detalle. Punto número 2. Dice, si no transformado. Oiga bien, si no transformado. Muchos cristianos están, allá dice, no os conforméis, pero muchos están conformados. En cualquier celebración de cumpleaños, pongamos ejemplo, mejor falta la cumpleañera o el cumpleañero, pero hay unos hermanos o hermanas que nos faltan. Y usted los conoce. De donde usted, de congregación que usted sabe. Tal vez usted es uno de ellos, o cualquiera de nosotros. Que mejor falta la piñata, pero no él o ella. ¿Por qué? Tan conformado a ese mundo todavía. La mujer de Lot, los ángeles dijeron, no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. Pero ella, ¿qué hizo? Miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque su corazoncito estaba en Sodoma y en Gomorra. Se convirtió en estatua de sal. Ahora, si Dios hiciera eso nuevamente, ¿y cuántas estatuas de sal hubieran? A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Sí? No, ya no los conformemos. Ya no os conforméis a este siglo. O sea, no los dejemos moldear.
Ya no nos dejemos arrastrar por tantas cosas que hay en ese mundo. Punto número 2. Aquí viene. Sino lo opuesto. Transformaos. Oiga, transformaos. Y esto es un imperativo, es un mandamiento, es una orden. Transformaos. Metamorfosis. Me acuerdo como en tercer grado, hace ya varios años, los daban la metamorfosis de la cuando sale la mariposa, como ese proceso de la mariposa. Ese proceso de la mariposa. Y acá debe suceder en nosotros. Debe suceder en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Si no transformados, metamorfosis. La palabra original es como una transformación total, oiga bien. Como una oruga o mariposa. No es cambio externo, es cambio interno. Transformaos, metamorfo, transformar, transfigurar. Un ejemplo es el de nuestro Señor Jesucristo. Y se usa la misma palabra griega, metamorfo. Mire, en Mateo 17, 1, 2, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció y su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, en nosotros tiene que haber esa transfiguración, ese cambio, ese proceso. Tiene que ser evolutivo. Pues tenemos que irlos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Es una constante, es una constante. ¿Y cómo? No os conforméis a este siglo. Ya nosotros, este mundo, la moda, la ganga, todo lo que es pecado, el sistema corriente, ya con nosotros no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sino que hay que transformarse. Entonces tiene que estar sucediendo la metamorfosis en el cristiano. Pero si sigue siendo el mismo chambroso, el mismo ladrón, el mismo contencioso, el yo, pues entonces ¿qué está pasando? Pues todavía lo está jalando el mundo. Y esto solo se puede lograr, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, la mente. Para obtener esta transformación constante, tiene que ser por medio de la renovando, dice. Mire, renovando. Nosotros traemos un cassette malo, pero ahora tenemos otro, que es la palabra de Dios. Ahora esta palabra tiene que sacar toda la basura que tenemos nosotros. Eso es lo que tiene que hacer. Y eso es cada día. Para ir renovando por medio de nuestro entendimiento, teniendo esa transformación, transfiguración, pues hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que congregarse, hay que anunciar el evangelio, todas estas cosas, pero no van para salvación. No, es porque somos hijos de Dios, es porque estamos agradecidos, como comenzó a decir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Todos lo hacemos por las misericordias de Dios. Debemos de estar agradecidos. Pero esta transformación solo es por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero hay mucha gente que no le gusta leer la Biblia. ¿Y cómo va a renovar su mente? Díganme. Es la palabra de Dios, hay que entenderlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios. La palabra dice que toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios, el Espíritu Santo.
¿Útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La palabra. Los de Berea, ¿qué es lo que hacían? Escuchaban a Pablo y luego se iban a ver si era verdad lo que habían hecho. Entonces, renovaban la mente. Miren, estaba en constante apogeo, renovación. Oiga bien, implica una transformación profunda, espiritual y mental, donde Dios cambia la vieja naturaleza pecaminosa por una nueva vida en Cristo.